nosotros vamos a hablar de la evolución de la responsabilidad civil por las cosas riesgosas o peligrosas o actividades riesgosas. En el viejo Código Civil se establecía un sistema de responsabilidad por las cosas propio de un código del siglo XIX para una sociedad agraria. Las actividades eran manuales y en consecuencia los daños eran causados por la mano del hombre o por los animales que manejaba el hombre. Es por ello que el único responsable de esos daños era el hombre, ya sea a título de dolo o de culpa, es decir, se miraba la subjetividad, la voluntariedad del hombre en el actuar dañoso. Luego aparece un concepto moderno a través de lo que es la revolución industrial y las maquinarias. Ideas solidaristas del siglo XIX, surgimiento de grupos individualizados, los grupos fuertes y grupos débiles, ¿no? Y la necesidad de proteger a la parte débil del contrato. Y se puede ser responsable, ¿no?, por el daño causado sin mirar la culpa, ¿no? Entonces aparece el principio de la responsabilidad sin daño. Después tenemos los factores objetivos de riesgo, ¿no? A través de lo que es la etapa industrial, la revolución industrial y la irrupción de las maquinarias y la era tecnológica provoca que la mano del hombre se vea reemplazada por las máquinas. Entonces empiezan a ocurrir daños por la intervención de estas cosas que eran riesgosas o viciosas y aparecen los factores de atribuciones objetivos, donde se prescinde de la subjetividad, ¿no? Se prescinde de la voluntad del hombre como autor, ¿no? Por ello aparece la necesidad de la reforma de la ley 17711, donde se incorpora el riesgo creado como factor objetivo de atribución. Esto tiene como precedente la ley de riesgos de trabajo. Los problemas de esto era la dificultad de aceptación de la reforma, ¿no?, y los daños causados con las cosas y los derivados o vicios de las cosas, ¿no? La comunidad jurídica no entendía qué supuestos entraban dentro de cada una de estas categorías. Ofreció dudas la incorporación del artículo 1109 del Código Civil, así como dudas que provenían de la utilización de la terminología francesa con significado argentino. Entonces, ¿de dónde venimos? La mera creación de un riesgo genera responsabilidad, ¿no? Porque la vida en sociedad es generadora de riesgos permanentemente, ¿no? Ya sea riesgos en el ámbito de las relaciones laborales, esto aparece de fines del siglo XIX, así como riesgo provecho, la utilización patrimonial o extrapatrimonial. Después tenemos riesgos de la empresa, ¿no?, como los daños integran los costos de producción. Riesgo creado, quien introduce en el medio social un factor generador de riesgo para terceros, se beneficie o no con él, no debe ser responsable de los detrimentos que el evento ocasiona, ¿no? Esto tiene que ver con la concepción solidarista del derecho de proteger a la parte débil del contrato. Después tenemos la evolución de lo que es daño con la cosa, ¿no?, y daño por el vicio o riesgo de la cosa, ¿no? En un primer momento, daño con la cosa significa que el hombre interviene, ¿no?, utilizando la cosa. Después aparece la distinción entre cosas riesgosas o viciosas, ¿no?, y no peligrosas. Y el problema de que hay cosas que sin ser peligrosas en determinado contexto pueden serlo. Después finalmente se incorpora el artículo 1113 que rige cuando hay intervención activa de las cosas, ¿no? Si el dueño o guardián potencian la dañosidad de la cosa sería daño con la cosa, y si en cambio no potencian la dañosidad, y si en cambio potencian la dañosidad sería daño por el riesgo creado, ¿no? Después tenemos daños causados por actividades riesgosas, ¿no? La comisión redactora optó por dar algunas precisiones sobre actividades riesgosas, ¿no?, ya que de lo contrario cualquier actividad riesgosa, cualquier actividad humana podría ser considerada como riesgosa. Entonces tenemos cosas riesgosas por su naturaleza,
cosas riesgosas por los medios empleados y cosas riesgosas por las circunstancias de su realización. No se trata de daños causados por actividades riesgosas, siendo irrelevante la utilización activa o pasiva de cosas. ¿Cuál es el fundamento de esto en términos de Guillermo Borda? En su libro Fundamentos de la Responsabilidad Extracontractual dijo que es equitativo que quien con actividades riesgosas genera riesgo para terceros sea responsable, ¿no? Más aún si se beneficia, ¿no?, de tales actividades, ¿no? Después en el Código de Vélez se discutía si actividades riesgosas estaba comprendido en ello, ¿no?, y si la actividad riesgosa requería o no la utilización de cosas. Para algunos autores sí estaba comprendido a las actividades riesgosas en el artículo 1113, sí se valía de la utilización de cosas. Para otros autores, ¿no?, como González, Zavala de González, Pizarro, López de Cabana, ¿no?, consideraban que no era necesaria la utilización de cosas, sino que una actividad riesgosa era cuando por su naturaleza o por las circunstancias de su realización, ¿no?, genera un riesgo o peligro para terceros, ¿no?, intervenga o no la cosa activa o pasivamente, ¿no? Y esto se resuelve finalmente con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde admite las actividades riesgosas como factor objetivo de atribución en el fallo Mosca. Bueno, muchas gracias, Agustina, por cederme la palabra. Yo soy Bravo Sebastián y en este caso lo que voy a aportar es un poco la jurisprudencia, un caso de jurisprudencia de la actividad riesgosa que nos va a ayudar a enriquecer y a discernir dicho tema. Bien, voy a basarme en los hechos que cuenta en el cual un camión embiste a un niño que él mismo se desplazaba en su bicicleta en los alrededores de un barrio privado. ¿Qué es lo que ocurre? Provoca la muerte del mismo. Lógicamente, los padres de aquel entablan una demanda. Ya fuera ese camión directamente contratado por ella, ya fuera con la intermediación de contratistas, es indiscutible que la accionada era la única beneficiaria de los movimientos de tierra a que contribuía ese camión. Trabajos que ella misma programaba, dirigía, supervisaba, ¿bien?, e incluso vigilaba, al punto de ser su propio personal de vigilancia, el que llevaba los registros de desempeño y movimiento de esos camiones. Ya fuera ese camión directamente contratado por ella, ya fuera con la intermediación de contratistas, es indiscutible que la accionada era la única beneficiaria de los movimientos de tierra a que contribuía ese camión. Trabajos que ella misma programaba, dirigía, supervisaba, ¿bien?, e incluso vigilaba, al punto de ser su propio personal de vigilancia, el que llevaba los registros de desempeño y movimiento de esos camiones. Como mencioné anteriormente, en los términos del artículo 1113 del Código Civil, pues su actividad puso las condiciones necesarias para que se produzcan el daño. Bien, es decir, el accionar de una empresa que construye un complejo privado de urbanización utilizando maquinaria vial y transportes de gran magnitud, concibiendo y ejecutando el plan de trabajo que le resulta más beneficioso, bien, dirigiendo entre otras cosas el desplazamiento de tales equipos por vías inapropiadas en función tanto del ahorro. Conclusión final. Lo que podemos decir es que el riesgo no proviene entonces de una sola marcha del camión con acoplado, que iba y venía transportando tierra, sino lo importante es la actividad
económica integral planificada de determinada manera, en cuyo marco la utilización o el empleo del transporte era uno de los elementos participantes. Con lo cual podemos decir que la Corte Suprema de Justicia, esto ocurre en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando el 15 del 7 del 2015, perdón, en el caso denominado Bogado, Juan Jorge y otro, contra Toledo Víctor Adrián, en una demanda entablada en daños y perjuicios, bien, esto fue el 30 del 9 del 2015, el juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la acción contra el conductor y propietario del vehículo. ¿Por qué? Al entender que también existió responsabilidad de los... una demanda de daños contra el conductor, bien, como principal, el principal culpable, perdón, y el propietario del rodado, contra la empresa que realizaba el complejo privado, que podríamos decir de urbanización, bien, porque el transporte estaba destinado a la construcción del lugar y también, a no olvidar, contra el municipio. Bien, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a hablar un poco qué entendió cómo discierne o cómo se expresa bien la Corte. Con lo cual, la Suprema Corte hizo parcialmente al remedio procesal. Bien, recordemos este caso, se denominó Bogado, Juan Jorge y otros contra Toledo, Víctor Adrián y otros en una demanda de daños y perjuicio. Bien, el 30 del 9 del 2015. 1757 regula dos supuestos de responsabilidad. Ellos son el hecho de las cosas y actividades riesgosas. Conforme lo establece el artículo 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación, toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su propia naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su propia realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso o la realización de la actividad ni el cumplimiento de las medidas de prevención. El artículo 1757 comprende los distintos supuestos: daños causados por actividades riesgosas por su propia naturaleza, que son aquellas que conforme al curso normal y ordinario de las cosas resultan intrínsecamente peligrosas por sí mismas, cualquiera sean las circunstancias bajo las cuales se realicen. Después tenemos también el daño causado por la intervención o participación activa de la cosa. Para que se configure el hecho de la cosa, es menester que la misma haya tenido una participación activa en la producción del daño, aun cuando la cosa hubiese sido manejada, conducida o controlada por el hombre. También comprende los daños causados por el vicio de la cosa. Una cosa presenta un vicio cuando en ella existe un defecto de fabricación, de funcionamiento, de información, que la torna inapta para cumplir la función que debe cumplir de acuerdo con su propia naturaleza. También tenemos los daños causados por actividades riesgosas o peligrosas por su propia naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su propia realización. En el artículo 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene una ganancia. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve o obtiene una ganancia. En este sentido, resulta de aplicación la teoría del riesgo creado, que establece que quien introduce a la sociedad algo que tiene actitud para provocar un perjuicio, cuando éste se produce, debe soportarlo.
La teoría del riesgo-provecho, que establece que no solo responde quien introduce a la sociedad algo que tiene actitud para provocar un daño, sino también quien se beneficia de esa cosa riesgosa, es decir, que obtiene una ganancia. La responsabilidad civil requiere la concurrencia de 4 presupuestos, sin los cuales no alcanza a configurarse. Ellos son la antijuridicidad, el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución. La antijuridicidad consiste en una infracción al ordenamiento jurídico. Tenemos dos órbitas. Una órbita contractual derivada de un contrato, es decir, que si incumplo un contrato, eso me genera responsabilidad. Y una órbita extracontractual, porque van a haber circunstancias en donde me pueden causar algún tipo de daño y no va a haber ningún tipo de contrato. Y que una de las partes responda por un hecho ilícito, por un deber genérico de no dañar a otro. Después tenemos el daño, que consiste en la lesión a un derecho subjetivo o un interés de la víctima. Tenemos el factor de atribución, que es razón suficiente para asignar el deber de reparar a un sujeto sindicado como deudor. Tal factor de atribución puede ser subjetivo como objetivo. En el caso de las actividades riesgosas o el hecho de las cosas, el factor de atribución es objetivo. Después tenemos la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Es la circunstancia que me permite decir que ese hecho es el que me provocó tal daño. Conforme lo establece el artículo 1759 del Código Civil y Comercial de la Nación, el daño causado por los animales, cualquiera sea su especie, se le aplica el artículo 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación al ser considerada una cosa riesgosa. Después tenemos supuestos de leyes especiales. Tenemos la responsabilidad por contaminación ambiental, que deriva de la Ley General del Ambiente, la responsabilidad por daño nuclear, Ley 24.804, la responsabilidad de los organizadores de los espectáculos públicos deportivos, Ley 24.192, y también tenemos la responsabilidad derivada por servicios defectuosos, que deriva de la Ley de Defensa del Consumidor, Ley 24.240.